Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Bueno amigos, vamos a iniciar entonces esta serie de comentarios y análisis. Habíamos quedado en el versículo 3, pero vamos a repasar. Así que nos vamos directamente a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, me saluda Regina. Hola hermano Walter, buenas noches, un feliz saludo Pablo. Ah, Pablo. Bueno, espero que esté con Regina también ahí. Un gusto de tenerte acá, Pablo y Regina. Gracias por estar presente. Bueno, vamos a iniciar entonces. Busca ahí, Pablo, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos con un pequeño repasito de los primeros 3 versículos que ya estudiamos. Pero vamos a repasarlo un poquitito, ¿ya? Dice así entonces: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y ya explicamos ya a qué se refiere con padres, ¿no es cierto? Nuestros padres, cuando hablamos de padres, entre paréntesis, es lo mismo que hablar de los patriarcas. Cuando hablamos de patriarcas, de ahí viene patriarcado. Cuando hablamos de patriarca, estamos hablando de aquellos líderes o dirigentes o antepasados que cobraron relevancia porque pudieron guiar, orientar, ¿no es cierto?, cuidar, resguardar la fe, dar un testimonio notable, de los cuales nosotros tenemos una referencia. Por eso se habla de los padres. Cuando se habla de los padres quiere decir de antepasados que para nosotros son un valioso antecedente histórico, educativo, un indicativo, un referente, de los cuales nosotros hacemos alusión constantemente como brújula, como veleta, como guía, para estos tiempos presentes. Así que cuando hablamos de padres estamos hablando de los antepasados y generalmente desde el punto de vista bíblico de los patriarcas, ¿verdad? Ahí nos referimos a, qué sé yo, Abraham, Isaac, Jacob, no sé, a Moisés podríamos también incluirlo. Bien, todos esos grandes personajes que marcaron el rumbo, ¿no es cierto?, religioso en el pasado. Esos son nuestros padres. Por lo tanto, nosotros recurrimos a la historia, a los antecedentes históricos de esos padres para tener información valiosa, para saber conducirnos en nuestra generación. ¿Ok? Así que cuidado con eso, porque a veces se usa la palabra patriarcado, ¿no es cierto? Y hoy día tiene otra connotación la palabra patriarcado, como una especie de dominio abusivo, una cosa así media intolerante, no, ¿verdad? Patriarcado dice relación con los antiguos, con los antecesores que guiaron el rumbo, ¿no es cierto? Porque padre viene de pater, ¿no es cierto? De padre. Y eso inmediatamente nos evoca una connotación de cuidado, de protección, ¿no es cierto?, de cariño, de cercanía, de familiaridad, que no es en la connotación que hoy día se les da por influencia de ciertas ideologías filosóficas o políticas, ¿no es cierto?, donde se quiere hacer aparecer el patriarcado, ¿no es cierto?, como si fuese algo malo, ¿verdad? Sí, existió un patriarcado, pero no es el patriarcado que las ciertas ideologías modernas quieren aludir, ¿no es cierto? Sino que desde el punto de vista bíblico hace referencia a los padres de la fe. ¿Ok? Saludos a Santiago, que anda por ahí de revoloteando. Mucho gusto, gracias por estar aquí, querido Santiago. Bueno, así que dice, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres o antepasados todos estuvieron bajo la nube. ¿Okay? Acuérdense que hacíamos referencia a los grandes prodigios y cuidado de Dios para con su pueblo
en distintas experiencias a lo largo de la historia. Y aquí cuando habla de nube, evidentemente eso nos evoca la experiencia del pueblo de Israel que sale de Egipto y es conducido y guardado y guiado milagrosamente por Dios mediante ciertos fenómenos atmosféricos, sobrenaturales, espectaculares, ¿verdad? Luminosos, y en este caso la nube, ¿ok? Y todos pasaron por el mar. Bueno, eso también está haciendo referencia a el cruce del Mar Rojo, ¿se acuerdan? El cruce del Jordán, ¿verdad? A ver, vamos para allá a repasarlo. En Éxodo capítulo 13, porque hoy día es una transmisión de larga duración, así que ya saben ya. Si ustedes van a Éxodo capítulo 13, ustedes se van a encontrar con justamente esta experiencia a la que está haciendo alusión Pablo cuando dice todos nuestros padres pasaron el mar. Bueno, ¿a qué está haciendo referencia? Éxodo capítulo 13, 21 y 22. Éxodo capítulo 13, 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, saludos a Gina, que se hace presente también aquí. Ah, están con tus... Ah, ya, perfecto. Ojalá que se conecte Moni y Oriana también, que anden por ahí revoloteando. Saludos, Gina. Qué gusto tenerte por acá presente y espero que disfrutes la transmisión. Bueno, seguimos entonces. El versículo 2, estoy en 1 Corintios, Gina, para que tú ubiques rapidito. 1 Corintios capítulo 10, estamos haciendo un repasito de los 3 primeros versículos que ya estudiamos, ¿ya? Saludo a Leslie también, una gran alumna que está esperando ansiosa el curso de Romanos. Así que saluditos para Leslie, que está allá en Chillán, creo, ¿no? En Chillán. Uy, cómo debe hacer frío allá. Pero bueno, qué bueno que estés atenta, Leslie. Un saludo para todos, dice. Muy bien. Qué bueno que se saluden. Bueno, sigamos repasando entonces. Estamos en los primeros 3 versículos de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra vez haciendo referencia a hechos prodigiosos en la experiencia de Israel, sobre todo en el desierto, ¿ya? Así que eso ya está explicadito, en la clase pasada. Yo estoy así refrescando la memoria nomás. Ahora vamos al versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Interesante. Acuérdense que hablamos de que del punto de vista literal, del punto de vista histórico literal, el pueblo de Israel fue alimentado prodigiosamente por un alimento espiritual. Claro, nosotros sabemos que físicamente fue el maná y otras cosas más, ¿verdad? ¿Te acuerdan que hablamos de las peñas, de las rocas donde salía agüita, ¿verdad? Y se saciaba la sed del pueblo en pleno desierto, de las codornices, del maná, etcétera, etcétera. Claro, es un alimento físico, pero tiene una connotación espiritual porque es un milagro. Es decir, el Señor provee de alimentación, provee de recursos milagrosamente. Es decir, provee con su poder, con su palabra, donde no hay nada. Eso es un milagro. O sea, en ese sentido es un alimento espiritual, porque eso es una amonestación, es una enseñanza para nosotros, ¿vale? Pero también eso tiene una connotación espiritual en el sentido llano, en el sentido directo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor Jesús es nuestro pan de vida, es nuestro maná, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos espiritualmente cuando estamos en constante comunión con Él, ya sea mediante el diálogo creyente, ya sea mediante una oración secreta, ya sea mediante la comunión de su espíritu, ¿no es cierto? Cuando meditamos en su palabra, la meditación bíblica, etcétera, etcétera. Mientras hacemos cualquier cosa
en nuestra vida cotidiana, pero siempre lo tenemos presente. En nuestra mente Él está presente. Creemos por la fe que Él nos acompaña, que no nos abandona en la presencia de la persona del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera nos alimentamos del pan espiritual que es nuestro Señor Jesús. Si ustedes van al libro de San Juan capítulo 6, en San Juan capítulo 6, ustedes van a encontrar con unas palabras hermosas, que algún día vamos a hacer un seminario sobre el Evangelio de Juan, que es una cosa hermosa. En San Juan capítulo 6, el versículo 32 dice lo siguiente. San Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se dan cuenta el paralelo? Si bien el maná también descendió del cielo y viene del Padre, de igual manera el Señor Jesús descendió del cielo y viene del Padre. Y ambos fueron alimentos espirituales. ¿Ok? El versículo 35, más adelantito, ahí en San Juan 6:35, dice ya claramente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Otra vez nos recuerdo cuando se golpeaba la roca y de la roca fluían aguas, ¿verdad? Aguas vivas para aquellos que tenían sed, hambre y sed. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Sigamos nuestra aventura investigativa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Ok? Versículo 4. Voy a poner esta cosa aquí para poder acomodar mi Biblia. Ahí sí, ya. Entonces, el versículo 4 dice lo siguiente. Espero que me estén siguiendo, los alumnos. Espero que me estén siguiendo. El versículo 4 dice, siguiendo con el discurso de Pablo, y todos siguiendo, tomando el ejemplo de la experiencia espiritual de fe del pueblo de Israel en su caminar por el desierto, y entre otras experiencias más. Pablo hace alusión a las experiencias de nuestros padres. Acuérdense lo que dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿verdad?, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. O sea, Pablo está diciendo, no se olviden, no sean ignorantes, no ignoren la experiencia pasada, porque de allá podemos tomar lecciones para hoy día. Bueno, en este caso, el caso de Corintio, pero también para nosotros en la última generación. Y todos, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Haciendo referencia, como ya he dicho 3 veces, cuando se golpeaba la roca se producía un milagro y salía agüita para que todos bebiesen. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¡Wow! ¿Estoy leyendo bien? ¿Algunos de ustedes habían leído estos textos y no se habían dado cuenta de esto? Leemos otra vez, 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y uno se imagina el agüita, literal, saliendo de la roca. Milagro, ¿verdad? Ok. Porque bebían de la roca espiritual. Notan que ya no hace referencia al agua, al elemento material que sirve para la supervivencia, sino que le llama la atención o hace referencia o énfasis en la roca. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cómo? ¿Acaso una roca seguía a Israel en su peregrinaje? ¿Acaso la roca andaba caminando? ¿Por qué dice que la roca espiritual los seguía? ¡Wow! Y luego dice, y la roca
era Cristo. ¿Qué cosa seguía a Israel en el desierto? Vamos otra vez al versículo 1, Primera de Corintios 10:1. Saludos, Oriana, qué rico que estás aquí en la clase. Un honor tenerte por acá. Todo con amor, me escribe mi gran amigo y hermano. Gracias por tan valiosas enseñanzas. Dios te bendiga y les bendiga a todos grandemente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, todo con amor. Bueno, ¿por qué Pablo dice en el versículo 4 que la roca que les seguía? A ver, vamos otra vez, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Parece que no solamente la roca es un símbolo de Cristo, sino que parece que hay otro elemento que también es símbolo de Cristo, o era Cristo, y seguía al pueblo. Porque una roca no sé, una roca no va a andar siguiendo al pueblo. Había otra cosa que seguía al pueblo, y Pablo dice que también era Cristo. Si ustedes vuelven al versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube. Bajo la nube. El pueblo de Israel era guiado y estaba bajo la nube. Y leímos en Éxodo 13:21. No, ustedes van a descubrir algo fantástico acá. Y eso habla de la preexistencia de Cristo y de su eternidad, ¿verdad? Éxodo 13:21 dice... Éxodo 13... estoy en Génesis. Éxodo 13:21 dice... Y Jehová... Noten... Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Claro, había un fenómeno atmosférico visible, pero esa nube, en esa nube estaba la presencia de Jehová. Ahora ustedes saben que Jehová es el nombre de Dios o de la deidad, Jehová. Y eso incluye a Jesús. ¿Por qué Pablo dice que la nube que los seguía y la roca era Cristo? Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Cristo, la roca, símbolo de Cristo, bebían de la roca espiritual, pero también los seguía. Dice que Cristo nos seguía. Al pueblo de Israel lo seguía. ¿Y qué cosa seguía al pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel estaba bajo eso, una nube. Y acá dice en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos, claramente, iba guiando. Y dice, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vuelvo otra vez a 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, símbolo de Cristo, que los seguía. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Saben ustedes que la presencia de Cristo estaba en la nube? Jesús mismo guiaba al pueblo. Y de noche, en una columna de fuego. Impresionante. Es Santi y Joanita. Ay, mi familia de Colombia que me está escribiendo acá. Saludos a Santi y Joanita.
Y por favor saludo también a Juan Diego también. Sigamos con el versículo 5, 1 Corintios 10:5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Quiénes son los demás de ellos? Habían unos que seguían por la fe la nube y seguían por la fe la columna de fuego. Pero habían otros, dice acá, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Cuando dice se agradó o desagradó, está haciendo referencia directa a la fe, al caminar por la fe, a la justificación por la fe. La fe genuina es la que agrada a Dios. Cuando no hay una fe genuina, no agrada a Dios. Cuando hablamos de agradar o no agradar, eso lleva implícito la aceptación o el rechazo, y eso tiene que ver con deliberación, con juicio. Por eso que nosotros, al fin de los tiempos, esperamos un juicio. Y ese juicio lo que va a determinar es la aceptación o el rechazo. Por eso que no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Habrá muchos que aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero quedarán en el camino. Por eso que el peregrinaje de Israel es un símbolo, es un tipo de la vida espiritual, de la vida cristiana. ¿Vale? No basta con salir de Egipto, sino que hay que peregrinar en la vida y llegar a la meta, a la tierra prometida. ¿Verdad? Y en ese caminar debe hacerse por la fe. Algunos terminaron su caminar, obtuvieron su victoria por la fe y llegaron a tierra prometida. Otros quedaron en el camino, pues le faltó la fe. No agradaron a Dios. ¿Se dan cuenta que eso es un símbolo maravilloso de la experiencia del creyente? Por eso que Pablo nos dice en el versículo 1, no ignoréis acerca de nuestros padres. ¿Okay? Por eso que la doctrina de la justificación por la fe es transversal a toda la Escritura. Ustedes van a encontrar la justificación por la fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, algunos somos expertos en Romanos y Gálatas, que es la columna vertebral, digamos, donde se explica doctrinariamente, por decirlo así, la justificación por la fe. Pero, desde el punto de vista experimental, la justificación por la fe está en toda la Escritura. ¿Saben ustedes que aunque no tuviésemos el libro de Romanos y de Gálatas, podríamos comprender la justificación por la fe de igual manera? Porque el libro de Romanos, y lo vamos a ver en el curso, el libro de Romanos es una explicación doctrinaria. O sea, Pablo tuvo que explicarlas con peras y manzanas, porque justamente había una controversia, había un conflicto, había una confusión respecto a la vigencia de la ley y su aplicación y la salvación por la fe. Había una controversia y Pablo, en el libro de Romanos y luego en Gálatas principalmente, lo que hace es bajar esa doctrina y explicarla, desmenuzarla y explicarla con peritas y manzanas. Pero eso no quita que la doctrina como tal de la justificación por la fe esté repartida en toda la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, los padres de la fe? Por la fe Noé, por la fe Jacob, por la fe Sara. O sea, también la salvación era por la fe en el Antiguo Testamento. Por eso que aquellos teólogos o profesores de Biblia que enseñan que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley, bueno, esas personas que enseñan eso carecen de preparación o de entendimiento, o de epignosis, o de discernimiento espiritual, de sabiduría, porque no es así. Si es así, Abraham no se le llamaría el padre de la fe, porque Abraham fue justificado por la fe, Jacob fue justificado por la fe, Isaac fue justificado por la fe, todos fueron justificados por la fe, porque la salvación es por la fe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces cuidado con eso, ¿ok? Bueno, saludos a Mónica. Apareció Mónica, por fin apareció la desaparecida. Así que un saludo para Mónica también, bendiciones para ti.
Entonces vamos al versículo 5, Mónica. Estoy en 1 Corintios 10:5, para que tú ubiques, Moni, ¿ya? Pero lo de los demás de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso de decir que fue postrado, quedaron postrados en el desierto, quiere decir que se perdieron. Así de sencillo, se perdieron. Mas estas cosas sucedieron, es decir, la experiencia del pueblo y su peregrinaje por el desierto y todas las vicisitudes y maravillas que sucedieron ahí, todas esas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Se dan cuenta que aquí está el principio de la historicidad? Nosotros, como creyentes modernos, contemporáneos, analizamos y leemos la Sagrada Escritura desde un punto de vista histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros observamos e investigamos la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia. Es decir, analizamos la experiencia de fe de los creyentes del pasado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio, a la experiencia de Moisés, a la zarza ardiente, a la experiencia de Moisés en Egipto, nos vamos a Abraham cuando fue llamado, a la historia de Isaac, de Jacob, y vamos a analizar lo que le pasó a Job, lo que le pasó a Isaías, lo que pasó a Jeremías. Lo que estamos haciendo es repasar la historia, porque fueron acontecimientos, hechos, que le sucedieron a nuestros padres, a nuestros antepasados, en el pasado. Y nosotros tomamos esos elementos experimentales, experienciales, vivenciales de la historia, ¿verdad? De ahí viene el historicismo, esos antecedentes históricos, y los tomamos como experiencia para nosotros tener más información y no repetir los errores y sabernos conducir, ¿verdad? Así que todo creyente, estudiante de la Escritura, se basa para su análisis bíblico y su historia bíblica de la historia. Por eso nosotros nos basamos en un principio historicista para analizar la historia. Y eso tiene que ver con los métodos de interpretación. Nosotros, histórica, tradicionalmente, bíblicamente, teológicamente, nosotros adherimos al método interpretativo o hermenéutico, se llama, de histórico gramatical, se llama eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a la historia, pero también nos fijamos en la gramática del texto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir ley? ¿Cuántas acepciones tiene? ¿Cuántas aplicaciones tiene? Según el contexto del relato, hay que aplicar la idea de ley, porque ley puede referirse a toda la Escritura o a los 10 mandamientos, las normas morales de Dios, o puede referirse a las leyes de Moisés respecto a la ceremonia, respecto a los sacrificios. El término ley es muy amplio y así hay muchos términos más. Entonces nosotros nos fijamos en la gramática, ¿verdad? Nos fijamos en el texto. Entonces nosotros seguimos un método histórico gramatical, ¿ok? Ese es uno de los métodos más sanos que se han elaborado técnicamente para interpretar la Escritura, ¿ok? Lamentablemente, y aquí voy a hacer un paréntesis, lamentablemente se ha introducido a lo largo de las décadas otros métodos interpretativos, ¿verdad? Unos antiguos, que los han vuelto a resucitar, como el método alegórico, por ejemplo, que considera el texto o las historias de la Biblia como si fuesen mitos, en el sentido de creaciones fantásticas, ¿no es cierto?, legendarias, y que realmente no fueron reales, y que es uno de los métodos que más está predominando incluso en las escuelas de teología. Se lo digo por experiencia. Y luego está un método que para mí es uno de los más dañinos que hay, y el que está predominando en todas las escuelas de teología, que es el método de la alta crítica, se llama, ¿no? El método histórico crítico, en fin, pero toma distintos nombres, pero siempre la palabra crítico. Es decir, se cuestiona, se pone en duda la veracidad del texto. El método de interpretación de la alta crítica lo que hace es minar la autoridad de la Sagrada Escritura.
¿ok? La pone en duda, ¿cierto? No fueron realmente, no es que realmente se abrió el mar, no es que se abrió el mar, no. Lo que pasa es que hubieron algunos fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto? Hubieron unas bajas de marea y eso permitió que, ¿verdad? Entonces se comienza a minar el relato bíblico, ¿verdad? De que no fue tan milagro como se dice, tan prodigioso como se dice, ¿ya? Se puede ser histórico, pero el futurismo tiene una... Gracias, Lely, por la pregunta, porque hay cosas que son para el futuro, sí, pero cuidado. Por ejemplo, Leslie, te doy un ejemplo. No se debe catalogar de futurismo a las profecías bíblicas, porque es obvio por su naturaleza que las profecías son anuncios para un porvenir. O sea, eso es parte de la naturaleza misma del texto, del género apocalíptico, del género de profético, ¿no es cierto? Obviamente el profeta, ¿no es cierto? O la profecía, evidentemente, son revelaciones que tienen que ver con acontecimientos que están por cumplirse en los últimos días, ¿verdad? Pero ¿qué es el futurismo? El futurismo no es eso. El futurismo es una corriente interpretativa justamente de la profecía, ¿vale? A ver, no confundamos la naturaleza misma visionaria, ¿no es cierto?, de la profecía con el método de interpretación futurista, ¿vale? El método de interpretación futurista lo que hace es revisar las profecías, no las que no están por cumplirse necesariamente, sino las profecías que ya se cumplieron y las manda al futuro. Por ejemplo, un caso muy conocido es de que se toman textos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que tienen que ver derechamente, históricamente, con acontecimientos temporales que sucedieron en Israel y que debían suceder dentro del marco de la historia de Israel. Pero hay algunos que toman esos acontecimientos y los mandan al futuro, ¿cierto? Entonces ahí hay una ¿cómo te podría decir? Hay una injusticia con el texto. Hay textos que son temporales, que son aplicables a la contingencia del relato, que tienen que suceder en el contexto del desarrollo de la historia de Israel. Pero hay algunos que toman eso y lo mandan al futuro, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos más clásicos de eso es, por ejemplo, la famosa construcción del tercer templo, ¿verdad? Y muy famoso en el mundo cristiano esa profecía de la construcción del tercer templo, y cuando se construya el tercer templo, ¿no es cierto?, va a venir el anticristo, y han creado toda una serie de profecías que no tienen ningún asidero en la escritura. Entonces toman textos del Antiguo Testamento que hablan justamente de la construcción del templo y lo mandan al futuro. Eso es futurismo, ¿ok? El futurismo es un método de interpretación que no es bíblico, es un método que fue introducido en el mundo teológico por la orden de los jesuitas, la orden de los legionarios de Cristo. Ellos, a partir del Concilio de Trento, ¿no es cierto?, que fue el gran concilio para hacer oposición a el protestantismo, que estaba ganando ya terreno en Europa, y los jesuitas, al darse cuenta que las profecías bíblicas apuntaban al papado como uno de los grandes enemigos de la cristiandad y del mensaje bíblico, pues ellos, para desviar la atención de las profecías bíblicas o del mundo cristiano hacia el papado, como la gran institución apóstata del cristianismo, ¿verdad?, ellos comenzaron a introducir este tipo de interpretaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la profecía solamente desde el punto de vista histórico y lo aplicamos a los acontecimientos, ¿verdad?, nos van a dirigir hasta a ciertas instituciones, a ciertos poderes y a cierto tiempo. Entonces, para no verse aludidos, los jesuitas introducen una metodología que
desvía la atención del papado de ellos mismos y la ubican para otra parte. Por ejemplo, introducen el método de interpretación preterista, es decir, que ciertas profecías que deben cumplirse en tal momento histórico, ellos las corren y las tiran para atrás, las llevan para atrás, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de la aparición del anticristo, la interpretación preterista la sitúa para atrás, que ya vino el anticristo, que ya se cumplió, así que no hay que preocuparse, porque fue Antíoco Epífanes, así que no hay que preocuparse porque ya vino. O la interpretación futurista que dice, no, que el anticristo no ha venido, no ha aparecido, pero tampoco existe, irá a venir en un futuro más adelante, futurista, lo tira más adelante, por lo tanto no hay que preocuparse mucho, ¿cierto? ¿Okay? Pero el método de interpretación gramático, histórico, literal, ese método nos ubica en la historia objetiva. Nosotros leemos la profecía y nos indican ciertos poderes que actuaron, que están actuando y cobrarán protagonismo. Es decir, el futurismo y el preterismo lo que hacen es desviar la atención de los acontecimientos presentes. O te lanzan para atrás o te lanzan para adelante, ¿vale? Entonces, una cosa es el método de interpretación futurista y preterista, y otro es la naturaleza misma del texto profético, que evidentemente por naturaleza nos relatan acontecimientos que deben desarrollarse o cumplirse en un futuro, entendido en términos de algo que esperamos, ¿eh? Futuro, no futurista, futuro, más adelante, ¿ya? Algo de eso vamos a hablar, Leslie, en todo caso, ¿eh? Porque si no nos vamos a desviar del tema ahora, pero algo de eso vamos a hablar cuando nos toque estudiar profecías bíblicas, ¿vale? Yo tengo un tema pendiente que debería grabarlo pronto porque son dos partes. La primera parte ya está grabada y ya está en el canal si quieren verlo, que es ¿qué y quién es el anticristo? Entonces yo abordé en ese video, del punto de vista bíblico, quién es el anticristo y cuál es la naturaleza del anticristo, para poder identificar a un anticristo. Y ahí me los llevé a la carta de Juan, donde habla, hay muchos anticristos, dice, ¿verdad? Y hace una advertencia Juan. Entonces, en ese video yo explico bíblicamente qué es el anticristo para poder entender como base el concepto de anticristo. Pero me falta el segundo video, donde voy a explicar ahora qué es qué y quiénes son el anticristo desde el punto de vista profético. Y ahí yo creo que te va a interesar ese tema, Leslie, porque vamos a tocar ese tema de las profecías. ¿Ok? ¿Te gusta ese tema? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque es súper interesante. Daniel y Apocalipsis son como Romanos y Gálatas. Son hermanitos que van juntitos. Pero bueno, no me voy a desviar del tema, que es súper entretenido ese tema. Sigamos con Corintios. ¿Ah? Sigamos con Corintios. Estamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Bueno, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel empezó a reclamar que quería volverse a Egipto? No estaban dispuestos a pasar la prueba, tal cual como nosotros, hoy en día, muchos no están dispuestos a pasar las pruebas y vicisitudes que nos trae la vida, y al fin y al cabo perseverar por la fe, sino que se vuelven otra vez a Egipto. Más de algunos de ustedes han conocido amigos, familiares, hermanitos en la fe, que se han cansado de perseverar en la fe, han perdido la fe, se han desanimado por X razón y han vuelto a Egipto, ¿cierto? Bueno, acá el texto del versículo 2 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vuelvo a repetir, este es un ejemplo, es una tipología de la experiencia del creyente. Mas estas cosas sucedieron, por eso que es bueno mirar al pasado, la historia, para cobrar ánimo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos
para que nosotros, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Ahora acá da como ejemplo el codiciar, pero puede ser matar, mentir, ¿no es cierto?, injuriar, una serie de situaciones desde punto de vista ético, moral, ¿verdad? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y noten que empieza a tomar ejemplos donde erraron los del pasado y nos advierte para nosotros que no caigamos en lo mismo. Versículo 7, ni seáis idólatras. Bueno, ustedes saben lo que pasó con el famoso becerro de oro. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso de jugar es divertirse, tener una vida disoluta, digamos. Acuérdense lo que pasó cuando Moisés se fue al monte, ¿cuál era? Me olvidé, monte Ararat. Bueno. No, Sinaí. Ararat. Ararat fue donde quedó el arca. No, el monte Sinaí, ¿verdad? Y el pueblo se volvió loco, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Yo cuando leo este texto me acuerdo de situaciones que he vivido y que he visto muchos también, que dependen, por ejemplo, de algún dirigente, dependen, por ejemplo, de algún ministro. Entonces, cuando no está el ministro, o se muere el ministro, o se va el ministro, pierden la fe, pierden la confianza, no son capaces de sostenerse por la fe solos. Dependen del rebaño, dependen del grupo, dependen de la iglesia, dependen de las actividades de la iglesia, dependen de las reuniones, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso sea malo, pero nuestra fe no depende de la reunión de los domingos o de los sábados. Nuestra fe no depende de la dirección de un pastor. Nuestra fe no depende del grupo. Nosotros tenemos que cultivar una fe que sepa sobrevivir sola. Aunque yo no vaya nunca a una reunión cristiana por X motivo, aunque yo nunca frecuente un templo por X motivo, aunque yo no tenga un pastor humano, aunque yo no pertenezca a una organización religiosa, eso no tiene nada que ver con el cultivo de la fe. ¿Okay? Ejemplo de eso tenemos en el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús batalló solo, sufrió solo, quedó solo. No hay que depender, claro, del punto de vista social, emocional. A veces es rico reunirse con otras personas y conversar y tener reuniones de distensión. Y qué rico contar con algún ministro, algún evangelista, alguien consagrado, consecuente, que sepa un poquito más, que tenga más experiencia, que nos ayude, que nos aporte. Es bueno, ¿verdad? Pero nosotros no dependemos, nuestra fe no depende de otro ser humano. En ese sentido tenemos que ser independientes, autosuficientes desde el punto de vista humano, pero dependientes del Señor. ¿Se dan cuenta? Elías batalló solo, abandonado, perseguido. Lot batalló solo, abandonado, vilipendiado, injuriado. O sea, ejemplos bíblicos tenemos mucho de que la justificación por la fe, la victoria por la fe es individual. Así no haya ningún creyente en el planeta, yo me tengo que mantener en pie por la fe en Jesús como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Así es, Mónica. Bueno, el versículo 8 nos dice, ni forniquemos. Bueno, no voy a explicar lo que es fornicar. Yo creo que todos los que están aquí saben. Exactamente, Leslie, la carrera es individual. La carrera es individual. Y qué buena alusión hiciste, Leslie, porque lo estudiamos también. Cuando Pablo hace referencia a los juegos deportivos de los griegos. Cuando él dice, ¿verdad? En el 1 Corintios 9:25, en 1 Corintios 9:25, él dice,
todo aquel que lucha. Noten que esa lucha, acuérdense que enseñamos que si bien tiene una connotación práctica, la lucha pugilística de los griegos, la competencia, ¿no es cierto?, que se prepara para poder ganar y llegar a la meta, pero también hace referencia a una lucha espiritual. Y la lucha espiritual no necesariamente tiene que ser con demonios. La primera y más grande lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída, que constantemente nos está seduciendo para desobedecer a Dios. La naturaleza caída constantemente se está revelando en pensamiento, en intenciones, en motivos, y hay que mantenerla sujeta todos los días hay que negarla, hay que negarla, para que no haga lo que ella quiere, sino lo que Cristo quiere hacer en mí. Pero para que Cristo haga en mí, Cristo necesita que yo abra las puertas del corazón para que Él pueda entrar y barrer la casa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Esa figura tiene que ver con la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, pero tengo que dejarlo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo haga un trabajo en mí. Y la única manera de hacerlo es negarme a mí mismo. Porque si no van a haber dos voluntades luchando. Lo que yo quiero hacer y lo que el Espíritu quiere hacer en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, según qué voluntad es la que domina, es lo que yo reflejo en la vida. ¿Se dan cuenta? Si dejo que el Espíritu Santo tome posesión de mi vida va a reflejar la vida de Cristo. Y voy a ser realmente un discípulo del Maestro. Y cuando las personas me vean a mí, vean mi conducta, mi proceder, mi manera de hablar, de pensar, de proceder, de comportarme en la vida, voy a dar un buen ejemplo porque van a ver el carácter de Cristo reflejado en mi vida y voy a dar un buen testimonio. Y sin abrir la boca, mi propia conducta va a convertir, va a predicar. Pero cuando la naturaleza caída es la que domina, en realidad estoy deformando mi carácter porque no estoy reflejando al Maestro. Simplemente estoy siendo yo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Ok. Entonces, por eso que en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Haciendo referencia a negarse a sí mismo. Bueno, eso lo estudiamos ya. ¿Ok? Mónica dice, al final de los tiempos vamos solo a depender de Dios. Exactamente, porque es la fe. Nosotros, el juicio final, que es un juicio de investigación de cada caso, ¿no es cierto?, según sean sus obras. Bueno, en Romanos vamos a estudiar todo eso. Lo que se va a evaluar va a ser justamente eso, el correcto uso de la voluntad. Lo que yo hice, hablé, pensé, sentí, qué sé yo, todo fue hecho de todo corazón, fue con la intención de obedecer al Maestro, o lo hice solamente por cumplir, por miedo. Eso va a ser evaluado y eso va a determinar si nuestra fe es genuina o no, si nuestro oro, que es la fe, ha sido pulida en fuego. El fuego son las pruebas. Bueno, muchos, la gran mayoría del pueblo de Israel que transitó por el desierto, no soportó que su oro fuese pulido. Salieron por la fe de Egipto, pero su fe fue decayendo en el camino. No soportaron la prueba, su oro no fue pulido. Por lo tanto, no agradaron a Dios. ¿Se dan cuenta? Escena de juicio. Nosotros lo mismo. De ahí la pregunta que me hacía Leslie respecto a si la salvación se perdía. O sea, todas estas experiencias te prueban que esa es una doctrina que no tiene asidero en la Escritura. Es una creencia, es una superstición que no tiene asidero en la Escritura. Nosotros también alguna vez, Leslie, Mónica, qué sé yo, Gina, Oriana, alguna vez salimos de Egipto, ¿o no? Todos tenemos nuestro pasado. Vivimos en Egipto, nos vestíamos como los egipcios, comíamos lo de los egipcios, hablábamos como los egipcios, sentíamos, deseábamos, teníamos pasiones como las de los egipcios. Pero llegó un día en que fuimos llamados a salir de Egipto y salimos por la fe, igual que el pueblo de Israel.
Y en estos momentos, todos los que están aquí conectados, estamos en el desierto caminando. Y mientras caminamos, somos guiados por una nube que es nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos sed, vamos a una roca y nos provee de agua para calmar la sed. Cuando tenemos hambre, se nos provee maná, recursos, trabajo, medios para poder subsistir. En este caminar de la vida en el desierto, Jesús está con nosotros con una nube de día y una nube de fuego de noche. Y nosotros tenemos que estar en constante comunión, mirando la nube, mirando el fuego, siempre en la presencia de Jesús. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros llegaremos a Canaán? ¿O quedaremos en el camino como quedaron muchos en Israel? ¿Te das cuenta que la experiencia bíblica nos enseña eso? Que sí podemos quedar en el camino, sí podemos perdernos. ¿Vale? Así es, Mónica. Vamos entonces, volvemos a 1 Corintios 10, vamos a el 8. 1 Corintios 10, 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Qué tremendo esto. Bueno, no voy a ir para el libro de Números, allá está explicado toda esta experiencia de la fornicación y cayeron 23.000. Los que quieran ir pueden ir al libro de Números, en el capítulo 25. Ustedes se leen el capítulo 25 de Números y ahí está la historia esa de que fornicaron y cayeron 25.000. Tremendo. Entonces eso es un ejemplo para nosotros, ¿ya? Mira, te voy a contestar de la siguiente manera, Leslie. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26, te voy a responder con la escritura. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso porque eso te puede causar un desánimo. Te puede hacer un desánimo. Cuando hablamos de lucha, cuidado, mira, cuando hablamos de lucha, ustedes se han encontrado cuando eso se encuentra con un hermanito y le dice, ¿cómo está, hermanito? Aquí luchando, dicen. Batallando, dicen, ¿no es cierto? La palabra lucha, el luchar en la escritura, tiene una aplicación espiritual. Espiritual. ¿Vale? ¿Qué se refiere cuando uno dice lucha? La lucha simplemente dice relación con escoger. Escoger lo bueno y rechazar lo malo. La lucha consiste en hacer un correcto uso de la voluntad, del poder o la capacidad humana dada por Dios de escoger entre lo bueno y lo malo. En eso consiste la lucha. No lo veamos tan malo. La lucha consiste en negarme a mí mismo y escoger lo bueno. ¿Por qué se habla de lucha? Porque la naturaleza humana es rebelde, tiende al mal y constantemente está luchando o haciéndonos oposición a lo que sabemos que se debe hacer y no lo hacemos. Si tú me acompañas un poquito, pero deja responderte con un par de textos y después te voy a llevar a Romanos. Leslie, escúchame. 1 Corintios 9, 25. Mira en qué consiste la lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Cuando habla de todo se abstiene, estudiamos que era tener dominio propio. No dar rienda suelta a los deseos naturales. En eso consiste la lucha. Abstenerse de satisfacer los deseos naturales. Esa es la lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, es decir, los competidores griegos, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, la victoria en esta lucha está en directa relación con el deseo que tengo de alcanzar la victoria.
si realmente han sido la victoria, la lucha va a ser simple. Pero ¿por qué algunos creyentes llevan luchando toda su vida y no pueden vencer? Y tenemos creyentes que siguen siendo borrachines y creyentes que siguen, qué sé yo, haciendo cosas malas o pensando cosas malas. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión radical y definitiva de abandonar lo malo, ¿verdad? Y cuando yo tomo la decisión de abandonar lo malo, inmediatamente solicito gracia que fortalece mi decisión de no hacer lo malo. Es decir, cuando yo tomo la decisión de no hacer lo malo, no soy abandonado. Porque si yo fuese abandonado por Dios en esa experiencia, estaría luchando yo solo. Y yo solo no puedo, voy a ser vencido una y otra vez. Para poder obtener la victoria y mantenerme firme en esa decisión de no caer, de no obedecer lo malo, al mismo tiempo que estoy rechazando lo malo, estoy solicitando la gracia de Cristo que me fortalece. Por eso que Pablo decía, todo lo puedo, pero no solo, en Cristo que me fortalece. Cuando yo rechazo lo malo y la tentación, automáticamente esa decisión es fortalecida por la gracia de Cristo. Y para poder mantenerme firme, tengo que mantenerme junto a la vid. Separados de la vid, nada podemos hacer. ¿Ok? ¿Vencer es un estilo de vida? Sí. 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 Constantemente el creyente debería estar venciendo. Venciendo sus debilidades. Constantemente. Si cuando aceptaste al Señor Jesús, un ejemplo, Leslie, si el día que tú tomaste la decisión de salir de Egipto, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, qué sé yo, tenías una vida desordenada, de alcohol, de drogas, de mala vida, de vulgaridades, qué sé yo, promiscuidad, en fin. Y un día te encuentras con el Señor Jesús y decides salir de Egipto, ¿verdad? Ok, y sales de Egipto, y qué rico, empiezas a tener una comunión con Dios, comienzas a tener otro tipo de actividades más sanas, más limpias, tu mente comienza a limpiarse, qué sé yo. Pero aún quedan cositas, no es que saliste de Egipto y te volviste pura. Otra vez, te ruego que no ignoremos lo que pasaron nuestros padres. Cuando Israel salió de Egipto, el hecho de haber salido físicamente de Egipto, ¿ya lo hizo santo? No. No, porque quedaron con muchas cositas todavía. Y por eso ese fue el propósito del peregrinaje en el desierto, para ir abandonando las costumbres y prácticas que habían asimilado en Egipto. Salieron de Egipto, ¿vale? Por la fe. Pero había que seguir puliendo el carácter, la vida. ¿Te das cuenta? Lo mismo en nuestro caso. Algún día aceptamos al Señor Jesús, pero todavía nos quedan muchas cosas de Egipto. A veces perdemos la paciencia y no nos comportamos como creyentes. A veces decimos malas palabras, a veces pensamos cosas que no debería pensar un creyente. A veces actuamos de una manera deshonesta y la conciencia nos recrimina. ¿Pero por qué actuaste así si tú eres un discípulo de Jesús? ¿Te dan cuenta? Hay cositas que hay que ir puliendo. El chismorreo, la envidia, la venganza, el resentimiento, en fin, los celos, en fin. Hay muchas cositas que todavía hay que ir puliendo. Por eso que estamos en el desierto. El caminar cristiano es un camino de perfección. Eso se llama en la Biblia, y lo vamos a estudiar en Romanos, la santificación. La santificación es un proceso. No es que tú aceptas al Señor Jesús y eres totalmente perfecto. La perfección es una meta. ¿Ok? Por supuesto, Leslie. Lo que pasa es que si nosotros estamos constantemente mirándonos a nosotros mismos, no vamos a ver nada nuevo, nada bueno. Y acá en la sala del chat hay personas que son antiguas en la fe y saben de lo que estoy hablando.
Si nosotros constantemente nos estamos mirando a nosotros mismos, pues evidentemente no vamos a encontrar nada alentador. Siempre nos vamos a estar encontrando deficientes. Por eso que tenemos que sacar la mirada de nosotros mismos y mirar a la serpiente. Como símbolo, ¿no es cierto?, del Salvador, la serpiente de metal, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le dijo, miren la serpiente y van a ser sanos, ¿verdad? Ok, lo mismo. Por ahí hay una escritora famosa que escribió algo muy lindo que dice, somos lo que contemplamos. Si constantemente, por ejemplo, estamos mirando cochinadas por internet, nuestra mente, nuestras conexiones, nuestro sistema neuronal se va a habituar a eso, va a crear surco, va a crear cicatrices y esas cosas cuesta sacarlas, constantemente están apareciendo en la memoria, constantemente están apareciendo esas imágenes en nosotros, ¿verdad? Si nosotros frecuentamos ambientes, por ejemplo, agresivos, bueno, eso va a afectar también a nosotros. De la misma manera, si nosotros constantemente nos estamos recriminando y mirando a nosotros mismos, lo mal que somos y lo mucho que nos falta, nos vamos a desanimar. Tenemos que contemplar a otro que está sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Tenemos que mirar un referente perfecto y admirarlo y desearlo. Mientras más contemplamos al perfecto, nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, te iba a llevar a otro texto, pero es que lo vamos a tocar en Romanos, pues, y no voy a avanzar con Corintios, pero te voy a llevar igual, a ver, y así hacemos un pequeño adelantito con Romanos. Si ustedes van para allá, a Romanos capítulo 8, Rom 7, vamos a Rom 7, vamos a ponerlo acá, a ver, Rom 7, ok, versículo del 15 en adelante. Ok, esto lo vamos a ver en el curso, ok. Esto lo vamos a ver en el curso en detalle, pero te voy a dar un adelanto, Leslie, porque me parece que estás un poquito ahí complicada con ese tema, ¿okay? Fíjate que en el 15, Rom 7:15, dice, porque lo que hago, conducta, hechos, porque lo que hago no lo entiendo. Hay un conflicto que le pasa a la gran mayoría de los creyentes. Ahora, ¿por qué están en este conflicto? Porque no entienden justificación por la fe. Cuando tú veas o seas testigo de personas que llevan décadas como creyentes y no han vencido, es porque no entienden la justificación por la fe. ¿Están en la iglesia? Sí, claro, pero no entienden nada. ¿Ok? Fíjate lo que dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Hay una confusión ahí. Hay una contradicción. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Te das cuenta? Porque la ley moral, los 10 mandamientos, me indican, desde el punto de vista moral, lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Entonces, el teórico que dice, bueno, yo sé que matar es malo, moralmente malo, pero sin embargo lo hago igual. ¿Por qué? Porque hay una disociación entre lo que sé que debo hacer y la voluntad o la debilidad, una voluntad débil, la debilidad de la voluntad para ejecutarlo. Entonces, sé que lo que debo hacer y sin embargo lo hago. Eso quiere decir que la naturaleza humana está primando, y es porque la voluntad de decidir no
violar la ley está debilitada por la constante transgresión. ¿Te das cuenta? Entonces hay una lucha, esa es la lucha que se habla, la lucha. ¿Ok? El 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, aprueba la ley es buena en el sentido que la ley tiene razón al indicarme, o sea, me prueba, me indica que lo que estoy haciendo es reprobado por la deidad. Y sin embargo no tengo la voluntad de abstenerme o de no violar la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando él habla del pecado que mora en mí, está hablando de su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa que mora en él, es decir, que tiene dominio en él, que vive en él. Y nota que dice mora, cuando habla la solución de que mora o vive alguien, es que porque vive, está vivo, no está muerta o crucificada su naturaleza caída, sino que está viva y lo controla. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en este cuerpo, no mora el bien. Está reconociendo que su naturaleza es caída. Porque el querer el bien está en mí, tiene la intención de hacerlo, sabe lo que tiene que hacer, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque la voluntad de actuar está débil. Y eso debe ser fortalecido. ¿Okay? Todo eso lo vamos a aprender en el curso. ¿Ok? En el curso. Volvemos entonces a, estábamos en el Corintios 10, 9 ahora. ¿Ya? Vamos a analizar hasta el 10 solamente. ¿Vale? Y así ya estaríamos bien en el tiempo. Estaríamos entonces en el 9. Y el 9 dice, ni tentemos. Este tentemos hay que entenderlo como una provocación. Como una provocación. Es como el niñito que el papá le dice, no sé, un ejemplo obvio, no sé, no salgas solo a la calle. Entonces el niñito está tentado de salir a la calle por curiosidad, ¿no es cierto? Y como que se asoma a la puerta pero vuelve a entrar. O sea, no sale, pero tiene la intención, ¿no es cierto? Y apenas se le dé la oportunidad, capaz que lo haga. Eso es tentar, ¿no? Provocar. ¿Okay? Es decir, el padre de familia no lo está empujando a la calle, solamente le advirtió, pero tampoco le ha puesto unas cadenas para que no salga. O sea, es libre de decidir si obedecer al padre que le dijo que no saliese a la calle o salirse a la calle. Es libre. El padre que le dio la orden al hijo de no salir a la calle no lo encadena ni lo amarra para que no salga, pero tampoco lo empuja, porque espera que el niño obedezca voluntariamente por amor al padre. Lo mismo sucede con el tema del pecado. Entonces, dice acá el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron o murieron por las serpientes. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, bueno, serpiente está hablando del caso de que está en Números, ¿no es cierto? Ok. Con Moisés. Ahora, ¿por qué esto de tentar simplemente quiere decir en insistir? Tentar quiere decir insistir en transgredir. A pesar que sabes, a pesar que te han dicho, insistes en cruzar los límites. Insistes en los viejos apetitos. Eso es tentar. Tentar. Cuando uno cruza ese límite o termina tentando o provocando, tiene que asumir las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, murieron 23.000 por el destructor. Y ese es en el fondo, es el pago. Porque, acuérdense, cada uno recibirá según sus obras. Bueno, algunos llegarán a Canaán y otros quedarán en el camino. A nadie se le obliga a salvarse. A nadie se le obliga a perderse. Ahí está la ley. Pablo dice, pruebo
compruebo que la ley es buena. Claro que me está diciendo, me está informando. Pero ¿quién decide? Yo, porque esa es la libertad que a mí se me ha dado, de decidir perderme o salvarme. Así que como eso de que una vez salvo siempre salvo, ¿cómo? ¿Se ignora lo que... y si yo no quiero ser salvo? No se me puede obligar, ¿se dan cuenta? Quien decide perderse es uno. Ya está. Y el 10 dice, ni murmuréis, ¿okay? Como algunos de ellos murmuraron, sigue con el ejemplo de la serpiente en el desierto y con Moisés. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, es más o menos la misma dinámica que hemos venido explicando. Es fuerte, sí, es fuerte. Y yo te voy a decir una cosa, Leslie, ¿por qué no se explica? Y voy a generalizar, aunque sé que hay excepciones, pero voy a generalizar, me voy a atrever a generalizar en virtud de más de 25 años de experiencia. Me voy a atrever a generalizar, no a totalizar, no todos, pero sí la gran mayoría, por eso voy a generalizar. La gran mayoría de los profesores de teología, los profesores bíblicos, o de los maestros de escuela dominical, o los pastores, o los ministros, los evangelistas, en realidad, ninguno, dos cosas. O no entienden este mensaje, o entendiéndolo, no lo saben explicar. O sea, no quiero ni pensar que no lo conocen. O sea, no quiero ser tan pesimista. Pero la gran mayoría de los líderes religiosos en las organizaciones cristianas no entienden esto, ni lo enseñan porque no saben enseñarlo. Y no lo enseñan porque no lo entienden. O sea, es una cadena viciosa. Y tercero, con esto te remato, Leslie. Y aún entendiéndolo y pudiendo enseñarlo, no lo hacen. Porque este mensaje sube la vara. Porque este mensaje sube la vara. Porque el requerimiento divino para la vida del creyente es alta. La norma moral es alta. Y hay una tendencia en las organizaciones religiosas a hacer las cosas fáciles. ¿Te das cuenta? Hacer las cosas fáciles. Entonces no suben la norma. Si tuviesen que enseñar esto como dice acá, como se lo he explicado hoy día, tendrían que subir la norma. Y cuando digo subir la norma de la piedad, no me estoy refiriendo al vestido largo y al pelo largo y no sé qué cosa y ayunar 40 días. No me estoy refiriendo a ese tipo de cosas externas, de sacrificio, de obra. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una transformación interna. No se está atacando la transformación, no se le está poniendo el cascabel al gato. Eso es lo que está pasando. ¿Te das cuenta? Entonces tú ves todo muy lindo, lloriqueo, canturreo, instrumentos, 40 horas de ayuno, estadios llenos, ves puras cosas externas. Pelos largos, vestidos largos, linda música, conciertos, y ves cosas externas. Pero aquí no hay transformación, o hay una transformación a media. Se sigue dominando el habitante de Egipto en muchas cosas. Entonces, no se educa o no se insta a la superación ética y moral, sino que se conforma con una norma baja. Voy a usar unas palabras bien chilenas: mediocre, torrante, no sé,
simploide. Entonces, claro, tenemos gente que da mal testimonio, que da la hora, que muestra las hilachas. Está lleno de eso, incluidos los ministros. ¿Por qué? Porque esto no se entiende, ni se practica, ni se vive. Porque si se practicara, la norma moral personal subiría. Subiría. Y no se quiere eso. Porque al subir la norma, baja la asistencia, baja la popularidad, baja los recursos y la gente se va a lugares donde sean más light. Eso es lo que está pasando. Sí, es fuerte. Es fuerte. Claro, y cuando tú llegas con esta enseñanza, muchos son capaces de acusarte no sé, de fanático, de literalista, fundamentalista. Pero se trata de eso, se trata de ser textual. Estoy leyendo tal cual como está acá. Y lo que quiere decir el texto, que mi labor es interpretar. Nada más. ¿Da cuenta? Y acá yo no estoy usando el autor tanto, y el autor tanto, y el autor tanto. Tal cual como dice ahí nomás. Tal cual como dice ahí. No hay que darle ninguna vuelta a eso. Hay cosas que son literales, no admiten ninguna interpretación ni simbolismo. Aquí no está hablando en símbolo. Aquí está hablando clarito las cosas. Porque la escritura tiene mensajes simbólicos que evidentemente hay que decodificar, pero hay otros que son literales. No admiten interpretación, son tal cual como dicen. ¿Te das cuenta? Ahora, lo bueno de la doctrina de la justificación es que despierta. El mensaje de la justificación, cuando se entiende, tú despiertas a tu verdadera condición. Eso es lo bueno. Es lo bueno que tiene. Pero el despertarte implica responsabilidad. Implica responsabilidad. Yo no sé si está Patti acá presente en la transmisión. Yo no sé si Patti, que es una de las alumnas que se inscribió en el curso, porque parece que es más calladita, como que no habla en el chat, pero quizás está presente, escuchando. Ojalá que esté. ¿Ya? Porque estos temas van a ser de gran ayuda. Solange. ¡Uy, Solange! ¡Qué rico que estáis aquí presente! ¡Oye, qué bueno! Mira, porque claro, como todos no chatean, no sé quién está. Así que muchos saludos, Solange. Espero que hayas visto la clase completa porque estuvo bien profunda. Pero yo les garantizo una cosa: el curso de Romanos los va a mover del piso. Se los garantizo. Cuando he dado este curso, uno de los comentarios que he escuchado es de que muchos, al entender la justificación por la fe, han tenido un nuevo nacimiento. Así de sacudidor es la justificación por la fe. Uno puede provocarse o autoprovocarse un nuevo nacimiento, porque uno redescubre la esencia, la sustancia, ¿cómo se llamaba esto en griego? Bueno, en griego era la paideia, bueno, en fin. Gracias, Leslie, gracias. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Esta versión en vivo queda colgada en mi canal, Apostolado de Enseñanza, ¿vale? También lo voy a subir en Veritas Day, otro canal de respaldo que tengo. Queda ahí esta versión en vivo, pero también queda una versión grabada con cámara, con mejor sonido y mejor audio, con mejor sonido y mejor imagen. Así que quedan dos versiones, ¿ya? Por si acaso. Mañana, Dios mediante, voy a estar retomando 1 Corintios. Y mañana quiero hacer una clase de larga duración. Así que para que
Solange le avise a Richard para que se organicen. Vamos a hacer una transmisión mañana de larga duración. Yo creo que vamos a tener una clase de 2 horas. Y quiero terminar 1 Corintios 10. Vamos a terminar 1 Corintios 10, Dios mediante. ¿Ya? Que me dé las capacidades, la salud y la sabiduría para poder interpretar y transmitir la voz de Dios en su palabra a ustedes, a la iglesia. ¿Okay? Todos los que están en el chat son la iglesia. ¿Okay? Así que mañana 19 horas, yo creo, vamos a empezar 1 hora antes, ¿verdad? 1 hora antes. Mañana sábado, 19 horas, hasta las 20:30 que estemos. 2 horas, qué sé yo, no sé, 1 hora y media, 2 horas. Y vamos a terminar 1 Corintios 10, ¿ok? Prográmense, organícense, no se comprometan, que esto es mucho más valioso que cualquier otra cosa. De verdad que sí. ¿Ya? Te felicito, Leslie, por el interés, las preguntas, el empeño. Saludos a Mónica, Gina, a Pastora Solange, que está aquí presente. ¿Qué más? Debe estar César también, mi gran amigo de Antofagasta, Bernabé. Bueno, en fin, todos. ¿Okay? Santiago, que está en Facebook, de Colombia, esta linda familia de Colombia que me recibió cuando fui a hacer una gira a Colombia. Ellos me recibieron allá, Joanita, Juan Diego y Santiago, su hijo. Así que yo estoy muy eternamente agradecido de ellos. Recuerden que el 10 de junio voy a estar haciendo la primera clase, bueno, clase entre comillas, porque es una introducción al curso en realidad, pero vamos a tener nuestro primer encuentro por Zoom a los inscritos en el curso de Romanos, ¿ok? 10 de junio se viene nuestro primer encuentro. Vayan instalando Zoom en su computador o en su teléfono, lista todo lo que necesiten para anotar, ¿cierto? Todo, porque vamos a estar por Zoom el 10 de junio. Vamos a hacer una introducción donde voy a dar una pincelada al contexto histórico de Romanos, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de la carta en sí, como documento. Vamos a hablar de Pablo como persona, ¿no es cierto? Más o menos vamos a analizar desde dónde escribió la carta a Romanos, ¿verdad? Van a descubrir ustedes eso de dónde escribió y cuándo escribió Romanos, ¿verdad? ¿Por qué la escribió? Vamos a analizar rápidamente los viajes de Pablo, ¿no es cierto? Acuérdense que hizo 3 viajes, más un cuarto a Roma, que fue donde terminó. Vamos a hablar un poquito de la muerte de Pablo. Vamos a hablar también sobre el contexto histórico. Vamos a hablar qué pasa con el imperio romano, qué territorios abarcaba, qué emperador estaba reinando cuando estaba el apóstol Pablo trabajando en su obra misionera. Y vamos a cerrar contando un poquitito sobre una experiencia personal en relación con Roma, ¿ya? Así que vamos a hacer eso el 10 de junio, ¿ya? También ya está el anuncio en la web. Acá pueden ver ustedes, los que están en YouTube, van a ver 2 páginas web, Veritas Day y Docencia Final. Ahí ya están anunciados los cursos hasta agosto, hasta septiembre. Hasta septiembre hay cursos. Después de Romanos vamos a seguir con un curso de Gálatas. Después de Gálatas seguimos con Efesios. Y después de Efesios hay un curso de Filipenses, donde vamos a analizar texto a texto esas cartas, para que se la aprendan bien y entiendan bien lo que quiere decir esas cartas. Y en octubre tengo programado hacer transmisiones libres, públicas, en vivo, analizando la experiencia de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Ya he hecho algunas transmisiones sobre eso, pero espero profundizar en otras áreas sobre la Reforma Protestante. Recuerden que el 31 de octubre se cumplen, ¿no es cierto? Es el aniversario, por decirlo así, de la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero
estampa, publica, clava las 95 tesis de protesta en la puerta del castillo de Wittenberg, Alemania. ¿Okay? Así que en octubre se viene el mes de la protesta y vamos a estar todo octubre dándole con Lutero y la reforma, ¿verdad? Y vamos a aprender varias cositas interesantes que algunos ponentes o conferenciantes de Lutero no dicen. No dicen. Vamos a explicar varias cositas que creo que todos tienen que saberlas respecto a el discurso de Martín Lutero. Ya, eso sería todo entonces. Vamos a dejarlo hasta acá. Quienes tengan consultas, necesiten información, quieran hacerme sus comentarios con toda libertad y confianza, no me tengan miedo, no muerdo, a través de Telegram o WhatsApp, ¿ok? Me escriben directamente por ahí, o Instagram, los que me tienen en Instagram, ¿ok? Y háganme sus preguntas, yo no tengo ningún problema en que me llamen, hablamos por videollamada, me mandan un audio, no tengo ningún problema, ¿ya? No tengo ningún problema, nos programamos y ustedes me avisan que quieren conversar un ratito y nos conectamos por la cámara y conversamos un ratito, ¿ya? Ok, entonces hacemos una oración para terminar. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.